y lo que hay de cada cosa. Qué interesante asunto. O sea que cuando estas chicas o mujeres adultas se toman esas pastillas, como tú decías, es una bomba hormonal. ¿En qué sentido? Es una bomba hormonal, o sea, hay un daño. Claro, es que, hombre, y la propia píldora normal, la píldora anticonceptiva que es más antigua, la píldora se creó como tratamiento para enfermedades de algunas mujeres. El origen de la píldora anticonceptiva que tenemos ahora, su origen era médico, era para tratamiento de ciertas enfermedades que en esos casos sí está justificado su uso. Y después, como se vio que tenía un efecto anticonceptivo, pues se empezó a distribuir ampliamente como método anticonceptivo, pero su origen no era ese. Su origen era un médico. ¿Qué pasa con esta? Esta también, claro, la anticonceptiva como la del día siguiente, estás interfiriendo en tu propio metabolismo, en tus propios niveles hormonales. Eso te va a producir un daño. Por ejemplo, yo ahora, cuando damos método Billings, hay personas, mujeres, que vienen de haber usado la píldora durante tiempo. Entonces, en esos casos, pues se observa y se sabe por investigaciones que se han hecho que, por ejemplo, el moco cervical, que es ese moco fértil que produce la mujer en los días fértiles, si tú usas la píldora durante muchísimos años, ese moco, esa píldora deteriora las criptas donde se secreta ese moco y hace que tengas una sequedad y por tanto impides la fertilidad de algún modo. Porque para que podamos nosotros, la fertilidad tiene muchos factores. Uno de ellos es el moco. Si yo ovulo pero no produzco ese moco fértil, no ayudo a que el espermatozoide suba y se encuentre con el óvulo. Entonces la píldora va a interferir en todo eso y me va a estropear, digamos, ese órgano secretor que tengo yo dentro para la fertilidad. Entonces muchas veces hay personas que lo han usado, lo vemos en las gráficas, que les cuesta un tiempo recuperar, digamos, los valores normales de esa secreción mucosa. Sí, imagínate, o sea que se somete como a un proceso de desintoxicación. Sí, vamos a llamarlo. claro. Y que va a depender un poco de los años que hayas estado tomando la píldora anticonceptiva, el recuperar, que a veces muchas mujeres hasta 2 años no lo logran conseguir. Y por eso muchas mujeres han tomado la píldora para evitar embarazo, de repente sienten ese deseo de maternidad, dejan la píldora y ¿qué pasa? Lo busco y no me quedo embarazada, ¿y qué pasa? Y uno de los problemas puede ser ese, que no te estén funcionando bien esas criptas secretoras de moco porque las has dañado anteriormente con la píldora. Entonces tienes que esperar 18 meses, hasta a veces 2 años, hasta que eso se regenere de manera natural y vuelva a funcionar otra vez bien. Qué interesante. Ahora cuando tú decías que la fertilidad tiene varias facetas, o varias etapas, o varios factores. Me hizo recordar, porque claro, cuando algunas mujeres llegamos a la menopausia, comenzamos a entender muchísimos aspectos también de esa fertilidad, lo que significa la fertilidad. Por más que tú lo leas de manera rápida y pronta, no comprendes la profundidad de lo que significa la premenopausia, la menopausia, también como un proceso cíclico, normal en una vida. Así como hay un momento de primavera, de verano, de otoño, también de invierno, ¿no? Y que como cada etapa es una etapa hermosa, porque sin invierno después no hay nuevamente primavera, no hay después verano. Entonces es un ciclo de la vida que hay que respetar. Y no podemos, cuando llegamos al invierno, pues ir en contra de nuestra propia naturaleza tampoco, ¿verdad? Porque entonces eso nos puede crear muchísimos problemas. Por lo menos el que yo conozco, que no soy bióloga, es primero el visual, que tú observas mujeres que quieren retroceder en su edad, parecer de 15 y tienen 50, comienzan las inyecciones, observas pequeñas deformaciones que borran los rasgos naturales de la persona, que hasta le impide envejecer con belleza, ¿no? Porque tú dices, las arrugas, pero bien vividas, bien situadas, son hasta hermosas, ¿verdad? Entonces, esos métodos estéticos hasta
afean, ¿no? Tú dices, ya por un primer momento, ya tú dices, eso no va bien, eso no va bien. Eso yo lo comencé a entender mayormente con la menopausia. Como yo no entendía que cuando me venía la menstruación, que muchas chicas dicen, ay, qué problema, tengo la menstruación. Uno veía la menstruación como un problema. Ay, que me viene la menstruación, ay, qué problema, qué tal cosa. Ahora voy a tener este dolor, ahora dolor en el vientre, etc. Y ahora con la menopausia tú dices, wow, que me venga la menstruación. Porque se me están cayendo los párpados, se me está la flacidez, y también la parte de la memoria cerebral, ¿no? Que hay cosas que uno no recuerda como antes, y tú dices, bendito sea Dios, cómo ha hecho Dios todo perfecto. ¿Cómo? Y ahora tú dices, ¿cómo me hace falta? ¿No? Bueno, a ver, ahí te hago un inciso, porque bueno. los hombres sin tener menopausia también se le caerán los párpados y le darán dolor de artritis y todas esas cosas, así que no se lo vamos a achacar todo a la menopausia. Bueno, muy bien dicho. Pero cierto que sí, hay... es verdad, claro, es evidente que hay un deterioro, claro, del organismo, se va, pero es un proceso natural, pero también, lo que te digo, a los hombres también tienen el suyo. Claro. Pero también, a lo mejor nosotros lo vemos más acentuado por ese déficit hormonal que tenemos. Es más acentuado, y también eso, ahora que tú lo comentas, cuando hablas del hombre, justamente la distinción que hay entre un hombre y una mujer, ¿no? Eso me ha hecho a mí reflexionar muchísimos aspectos, inclusive aspectos pues delicados, ¿verdad? De por qué a veces el hombre asume determinadas funciones, determinados roles, en la familia, en la sociedad, porque somos distintos. Y tú dices, Dios mío, qué bien estamos hechos. ¿No? Que con todo, mi esposo, que tiene mi misma edad, él tendrá un deterioro a nivel, digo, hormonal, ¿no? A nivel un poco más tardío que el nuestro. No sé si estoy cometiendo error. Sí, bueno, ellos no son cíclicos como nosotras, y ellos sí son fértiles todos los días de su vida, prácticamente hasta la muerte, desde la pubertad hasta la muerte. Entonces ellos sí tienen los niveles hormonales más mantenidos a lo largo del tiempo. ¿Viste? O sea que eso en cierta manera pues permite ciertos roles que lo asuman por más tiempo ¿no? que las mujeres. Todo tiene también una razón, ¿verdad? A mí me parece que esto me ha dado a mí mucha explicación para muchos temas. Claro, es que a nivel físico no tenemos la misma agilidad con 50 que con 20 años, obviamente, entonces... O sea que más nos va a costar cuanto más estemos, pero bueno, Dios nos manda a los hijos también a cada matrimonio cuando Él quiere, y los que por desgracia no puedan tenerlo, pues los adoptan cuando pueden, cuando se los mandan, porque cuántas parejas, cuántos matrimonios hay esperando por un niño en adopción años y años, y te llega a lo mejor cuando tienes 45. Muchísimo. Pero bueno, es adaptarse a la situación que tenga cada uno, pero obviamente desde el punto de vista fisiológico, cuanto más jóvenes, más ágiles estamos en todo eso, para cualquier cosa. Exactamente, y como tú dices, una mujer que queda en estado a los 45, a los 47, todavía tiene su ciclo hormonal. Claro. O sea, por lo tanto todavía está fuerte, sí, ¿no? Claro, que comenzamos a debilitarnos es después. Sí. O sea, que vemos también todo un marco en la naturaleza, como tú bien decías. Y para ir más a lo puntual, ¿cómo funciona ese método Billing en líneas generales? Si una persona quiere contactarte. Bueno, pues el contacto pues a través tuyo, luego también mi contacto está en la página de Boom España, que sería www.boomesp.es. Ahí están todas las monitoras acreditadas por la Asociación Internacional Boom, que somos monitoras en España. Entonces yo estoy en la sección de Tenerife, pues ahí pueden encontrar mi contacto. Las clases serían, el aprendizaje es muy sencillo, son solo 6 sesiones quincenales en las que vamos dando un contenido teórico y supervisando la gráfica real de cada mujer que quiera aprender el método. Tiene que ir observando lo que ve y lo que siente en la vulva todos los días y tomando sus anotaciones. Entonces, cada vez que tengamos clase o nos reunamos, pues revisamos esa gráfica y damos un contenido teórico. Y así durante 3 meses
serían 6 clases. Y luego, aparte, se le sigue haciendo un seguimiento, pues todo el tiempo que necesite, que lo normal es entre 6 meses y un año. Estamos con la usuaria pendientes de ella, de cómo va, como las dudas, y luego, pues nada, las dudas que te surjan, pues estamos a disposición cualquier día, ¿sabes? Yo les digo a mis usuarios, pues nada, si de aquí a la siguiente vez que nos veamos dentro de 15 días tienes dudas, llámame, ponme un WhatsApp, que yo te atiendo, por supuesto. Y nada, pues eso, contactar pues de esa manera y es muy fácil de aprender y sirve para todas, que muchas veces también se tiene la idea cuando le hablas a las personas de los métodos naturales, de que esos métodos solo funcionan con personas que tengan un ciclo regular de 28 días. Y no, el método Billings no. El método Billings, gracias a que las observaciones las vamos viendo día a día vamos viendo en qué lugar del ciclo estamos, si hemos ovulado o si no. Por tanto, sirve para ciclos regulares y para ciclos irregulares. Para ciclos de mujeres que han dado a luz y están en lactancia, también sirve. Para la premenopausia, que normalmente en premenopausia, mujeres que a lo mejor toda la vida hemos sido regulares, de repente nos empezamos a desregular en la menopausia y a tener ciclos más largos. Vemos que la menstruación cada vez nos viene más tarde. A lo mejor estamos 3 meses o 6 meses, porque menopausia se considera cuando estamos un año sin menstruación. Ahí ya se considera que la mujer tiene menopausia. Pero antes está ese periodo variable. Pues también el método Billings sirve en ese periodo variable. Sirve para periodos de ciclos largos de mujeres que también han tomado la píldora. Cuando la dejan, también pueden tener esos ciclos irregulares más largos. También sirve para ahí. E incluso para periodos de estrés, que el estrés nos afecta muchísimo a nivel hormonal y a nivel de la ovulación, parece mentira, pero sí que afecta y entonces puede hacer que la ovulación se retrase y que por tanto el ciclo sea más largo. Pues para todo eso, todos esos momentos de la vida fértil de la mujer, desde la pubertad hasta la menopausia, en cualquier situación de tu vida, es útil el método Billings. Algunas personas dicen, no, pero yo no uso el Billings porque yo tengo el método del ritmo. O yo no uso el Billings porque tengo el método de la temperatura. Y ahora hay un aparatito que no ha llegado todavía a Tenerife, pero yo lo importo de tal parte de Alemania, me mide la temperatura y sé el momento fértil exactamente y no necesito más nada. ¿Qué le puedes decir a todas esas personas? ¿Qué aporta el método Billings? Con respecto al del ritmo, digamos, el del ritmo es el que le ha dado la mala fama al Billings. Ya, muy bien explicado. Porque el del ritmo consideraba que las mujeres éramos todas iguales y que todas teníamos ciclos de 28 días. Y se hacía contando. Pues de tal día a tal día no se pueden tener relaciones porque estás en periodo fértil y los otros días sí. Y no es así. Cada mujer tiene su propio ciclo con su longitud diferente, incluso dentro de cada mujer, de un ciclo a otro puedes tener variabilidad. Por tanto, ese método no funciona, ese método tiene un alto porcentaje de error, tiene un 25% de error. El método Billings tiene un 99% de eficacia en el espaciado de los embarazos, digamos. Y un 94 así, no recuerdo bien, para buscar embarazo también. En mujeres que también, digamos, tienen problemas en conseguir embarazo, el método Billings es buenísimo. Entonces, con respecto a ese método, bien. El de la temperatura también tiene más margen de error y también la temperatura te puede variar por otras cosas, porque estés mala, porque tengas fiebre. Pueden haber otros factores que alteren la temperatura. ¿Por la temperatura ambiental? Sí. Bueno, la ambiental no te influye tanto, porque nosotros regulamos, tenemos nuestro propio sistema para regular la temperatura, pero sí por cómo te encuentras por dentro, porque tengas un resfriado, porque tengas cualquier cosa, a lo mejor Entonces, pero la temperatura se puede a lo mejor usar combinada cuando a lo mejor estás buscando embarazo y tienes problemas en identificar el moco, pues a lo mejor lo combinas con la temperatura, pero ni siquiera llega a ser necesario, a lo mejor en casos muy puntuales, ¿vale? También lo puedes complementar uno con otro. Pero sin embargo, perdona que se interrumpa, pero el método de la temperatura es como una máquina, ¿no? Te lo colocas y ya. O sea, sabes si estás fértil o no, pero como tú dices, puede haber factores que interrumpan. Pero es que el método Billings es otra cosa.
No, pero el de la temperatura, digamos, te tienes que tomar la temperatura todos los días. Y en torno a la ovulación hay una subida de temperatura. Entonces se trata de detectar ese cambio y así funciona. Pero también te tienes que observar todos los días. ¿Vale? Lo que pasa es que no es tan preciso como el Billings. ¿Vale? Tiene más imprecisión. Y con respecto al aparatito de ese que tú vendes, el aparatito sí, coges, te lo mides. Sinceramente no he estudiado el margen de error que tiene el aparato. Pero una cosa que puedes hacer tú de manera natural, observándote tú, tener que comprarte un aparato, pues es un absurdo. Que es carísimo aparte, ¿no? No sé cuánto vale, la verdad, no lo he mirado, pero si lo puedes hacer tú misma, observándote, ¿qué necesidad tienes de un aparato que te venga de fuera? No tiene sentido tampoco. Y otra pregunta, algunas familias, ¿verdad? Vemos que están con el dilema, por ejemplo, ese nerviosismo de no quiero quedar en estado, tal, ese dilema, ese nerviosismo, que estaba escuchando 2 teólogos al respecto, y uno decía, en el fondo, ese temor que hay de vivir una sexualidad con serenidad, con calma, ¿verdad? Viene de no querer llevar la cruz, ¿no? Decía un teólogo, que es el sacrificio. Cuando yo digo la cruz, es el sacrificio, ¿vale? Tan mal entendido por nuestra sociedad moderna que sabemos en qué mundo estamos, ¿no? Basta ver las películas de Netflix, está todo, parece que todos se han puesto de acuerdo, ¿no? Cero sacrificio, cero esfuerzo. Entonces, ponte a no hacer nada, a no esforzarte, a no tener sacrificio por nada, a ver en qué quedas terminado, ¿no? Vamos a decir, inclusive hasta desde el punto de vista dietético, ponte a comer todo lo que quieras, no te sacrifiques para ver qué bola te vuelves. Mira, inclusive vamos a hablar de cosas tan elementales, ¿no? Sí. ¿Qué será desde el punto de vista moral, ¿no? Que yo entonces sea todo placer, placer, placer y no sacrificio. Entonces, desde ese punto de vista, este teólogo decía que en el fondo es no querer cargar la cruz, es decir, es no querer amar realmente, ¿no? Y tener esa apertura a yo esforzarme, a yo estar abierto al otro, ¿no? Un poquito era lo que él quería decir. Y luego otro teólogo decía, preocúpate en el sentido de estar abierto a la vida, a crecer en tu familia, cuando estés por debajo de la familia de Nazaret, de ese Jesús nacer no en un castillo, sino en un pesebre, ¿no? En la total humildad, ¿verdad? Entonces este teólogo dice, bueno, preocúpate a nivel económico cuando tengas por debajo de lo que tuvo, o sea, de un Belén, de tener paja, de no tener nada, ¿no? Que ellos estaban en la nada, pero tenían el amor, se amaban. Y de ese amor llega todo, llega el trabajo, llega... Bueno, yo te pregunto de nuevo, ese nerviosismo que hay inclusive en matrimonios, ¿no? Hasta con el sacramento y todo, ese nerviosismo que tienen, a veces te hablan que siguen el método interruptus. No sé si coitus interruptus. Imagínate, tú puedes hablar un poquito como bióloga, quizás de esto que muchos estarán viviéndolo, haciéndolo. Uno nota este nerviosismo que lleva hasta esa relación sexual en una total indigencia, en un total nerviosismo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tú puedes decirnos? Sí, muchísimos matrimonios usan el coito interrumpido como método para evitar embarazo. Y yo les explico a mis alumnas y alumnas y alumnos, porque tengo matrimonios que asisten a la clase los dos. De hecho, es lo bonito, lo interesante es que vaya el marido también. Entonces, no, el coito interrumpido no te impide un embarazo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista biológico, en la uretra del hombre pueden quedar restos del esperma ahí, residuales, que por la lubricación de la excitación sexual salgan fuera antes de lo que es el eyaculado al llegar al orgasmo. Por tanto, si hay una relación de coito interrumpido en un día fértil, puede generar un embarazo. Entonces, hay que quitarse esa idea porque es totalmente errónea el pensar que un coito interrumpido no te va a llevar a un embarazo. Entonces, el método Billings
otra de las bondades que tiene es pues esa comunicación que hay entre la pareja, entre el matrimonio. Ese respeto por la otra persona, el no hacerla tomar porquerías hormonales, digamos. Muy bien dicho. La espera, el tener en ese respeto, pues en los tiempos que hay que esperar, porque el método Vinis tiene sus normas que hay que seguir, y entonces hay unas normas para espaciar embarazos, otras para buscarlo. Pues es ese diálogo, esa ternura, cuando tienes que esperar por el otro, claro, a que no estés en la etapa fértil, en tener otros gestos de amor. Entonces, contenerte. Exacto. Entonces, no es solo un método y ya está. La vida matrimonial crece muchísimo usando el método Vinis, porque crece el amor, crece el diálogo, crece la comprensión, crece la espera, crece el sacrificio. Entonces, son muchos factores que van a beneficiar a esa relación matrimonial. Va a crecer mucho. Muy interesante. Y bueno, para los que no saben lo que es el coitus interruptus, ¿no? Es empezar la relación con una penetración y antes de que el marido, que el hombre eyacule, pues retirarse. Retirarse, exactamente. Y luego yo pienso todo el sistema nervioso, ¿no? Cómo puede estar en el momento más bello de la relación, momento más tierno, más hermoso, ¿verdad? Porque claro, tenemos que ver todo esto como empezamos, ¿no? Que es la sexualidad es una respuesta de amor. Exacto, es como interrumpirlo todo. Debe ser tan desasosiego porque cuando en el momento donde más unida estás corporalmente con tu otro yo, que es tu esposo o tu esposa, y tener que interrumpirlo. Igual que también el preservativo, los métodos barrera, no es una unión perfecta. Entonces, es que lo bonito es del Vinis es que tienes esa unión perfecta hasta el final, hasta ese orgasmo, que a veces hasta es simultáneo. Siendo distintos, el ritmo del hombre y la mujer, siendo distintos, el amor hace que sea simultáneo, sí. El orgasmo, el éxtasis. Exacto. Y poner todas esas cosas, el interrumpirlo, una barrera, una hormona, te va quitando toda esa belleza que hay en lo natural y en lo que Dios ha creado. Qué hermoso, porque justamente es la complementariedad, ¿no? Que se expresa plenamente en esa relación sexual en donde siendo distintos, ¿verdad? La mujer va más lento, ¿no? Para llegar a ese momento culmen, el hombre va más rápido, pues el hombre se sacrifica un poco, bueno, espera también en esa relación de amor, ¿no? Y entonces la complementariedad perfecta, que volvemos como empezamos, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Sí. A mí me viene una anécdota que contaba una doctora de que esa relación de unidad entre un hombre y una mujer, donde no hay interrupción, donde no hay barrera, como tú bien lo comentas, donde no hay los preservativos, no, sino que esa unión perfecta, que bueno, busca eso, lo busca. Hubo un matrimonio donde el esposo perdía un riñón. Total que no encontraban un riñón, porque ya el riñón había que darle un trasplante al esposo. Y no encontraban un donante. Y parece que el esposo comenzó a agravar y era inminente la necesidad del trasplante. Pues resulta que la esposa le dice al médico, yo soy uno con mi esposo. Esta es una experiencia que muy conocida por muchos, pero quizá poco contada. Entonces aprovechamos y la contamos. Sí. Y la esposa le dice al médico, si yo soy uno con mi esposo, porque así lo ha dicho Dios, ¿no? Que serán dos, pero una sola carne, y si eso es así a nivel espiritual, también es a nivel biológico, dice la señora, la esposa. Háganme un examen a mí, a ver si mi riñón es compatible con el de mi esposo. Hicieron un examen y era compatible, porque biológicamente ellos se hacen uno en su relación sexual. Entonces ella estaba segura y así fue, ¿no? Entonces a mí me parece increíble, porque por eso también el valor que tiene
ese amar a una persona para siempre hasta que Dios nos separe, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hasta biológicamente nos hacemos uno, ¿no? Si lo pudiéramos ver, pero es así, hasta biológicamente nos hacemos uno. Que a veces cuando el esposo tiene un problema, tiene una situación y está en otro país, la esposa hasta lo percibe, ¿no? Esa relación íntima, sí. O el uno, porque nos hacemos realmente uno. Pues yo creo que hemos tenido una entrevista maravillosa, Asunción. Hemos tocado muchos temas, hemos llegado a este punto tan interesante, hemos tocado aspectos tan importantes. Y bueno, nosotros como proyecto, poder incorporar a personas como tú en el proyecto, en núcleos pequeños de familias. Entonces estamos formando núcleos de mamás, núcleos de papás, núcleos de jóvenes, núcleos de niños. Detrás de un niño y de un joven siempre hay un tutor, obviamente, ¿verdad? Nosotros quisiéramos incorporar este conocimiento del método Billing, como tú bien lo decías, este tesoro, que es simplemente conocer nuestra biología, llevarla a los hogares, inclusive desde los niños pequeñitos. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de un niño de respetar su cuerpo, de que ese conocer su cuerpo lo lleve jamás a la promiscuidad, que es el gran problema que está viendo cómo se está llevando la pseudobiología a los colegios, a los institutos, sino llevarlo para amar más cómo somos hechos, ¿no? ¿Cómo somos hechos? Somos hechos para el amor. Y si somos hechos para el amor, hay un tiempo para todo. Y hay un respeto para el niño. Es justamente todo esto evita hasta la pederastia, porque al niño hay que respetarlo, porque es ese botón de flor que hay que respetarlo, su ciclo, la época de los noviazgos, justamente respetar al otro, como dice el refrán, agua que no es de beber, déjala correr. ¿Por qué abusar del otro? Sería un abuso, porque esa chica no va a ser para ti. Entonces, como no sabemos si va a ser para ti, respetarla, su sexualidad, ¿no? Que el noviazgo sea realmente conocer el temperamento del hombre y no llegar al sexo, el sexo barato, como estamos diciendo. Entonces, como formación, y que estos padres se conviertan, ¿por qué no? Si no instructores como tú, ¿verdad? Pero que puedan ser, no sé, comunicadores, no sé qué figura pudiéramos ponerle, qué se te ocurre a ti, cómo lo ves. Yo los puedo formar como divulgadores, digamos. Como instructores, para ser instructor tenemos que hacer el curso de BOOM España, que son el organismo oficial, como dije antes, con el que yo hice el curso, para ser instructor oficial del método Billing. Además, nosotros nos inculca mucho que el método Billing sea enseñado por una persona formada por esta institución. Con certificación. Con certificación, con título, para asegurar, digamos, que no se devalúe el método Billing y que se enseñe reglamentariamente como es, ¿no? No con intrusiones de otras posibles cosas. Pero toda persona que desee ser instructora como yo, normalmente somos chicas, pero también hay hombres, pueden hacer, ellos normalmente sacan como un curso anual, se hace online. Entonces, es matricularte en el curso. Primero, sí se recomienda ser usuario, aprender como usuario, y ya cuando sepas, si quieres hacerte instructor, pues contactar con ellos. Y una vez que empiece el curso, que normalmente suelen empezar por octubre o noviembre, es un curso que dura lo que dura más o menos un curso escolar. Un año. Sí, o 9 meses. Y ya está, y hacerlo con ellos reglamentariamente, con tus exámenes, con tu certificado y todo. O ser divulgador. O ser simplemente divulgador, como usuario. Lo que hacía yo antes de ser instructora, divulgarlo pues con el boca a boca. Con el boca a boca. Sí. Pero que en nuestros hogares se pueda hablar de esta sana biología. Claro. De cómo de repente, pues mamá estalló de repente, mamá estalló en nerviosismo. Y que los niños digan, mamá, estás hormonando. Yo sé que estoy quizás pasándome, pero mamá, yo te comprendo no solamente porque eres mi mamá y debo amarte en este momento difícil que estás estallando en tu nerviosismo, sino que estás atravesando por este momento hormonal. ¿Por qué no? O sea, que esto lo llevemos a la vida o al revés. Mi hijo de 15 años me dio una mala respuesta y yo entienda que es su pubertad. Entonces, todo esto, ¿cómo puede aflorar, estudiar nuestra biología? Y yo me acuerdo una clase que nos dio una doctora en psicología que a mí me encantó, que ella decía, todo bebé
necesita una madre, pero no solo biológicamente, porque sin una madre no puede nacer, sino para su formación. Un bebé que no sea abrazado por una madre, que le dé su pecho, que lo ayude a desarrollar sus reacciones primarias, la punción, el agarrar. Es un niño que yo me quedé asombrada. Ella dice que va teniendo un retraso hasta mental. Yo digo, es impresionante cómo a nivel biológico la maternidad es importante, ese ser abrazado por una madre, ¿no? Entonces ella decía, yo me quedaba asombrada, todo hijo necesita una madre que se vuelva loco de amor por su hijo, ¿no? O sea, estamos hechos así. Sí. O sea, así tengas 10 hijos, ¿no? Cada hijo es único. Entonces, ¿cómo eso desarrolla niños sanos, niños amados? Y también toda persona necesita a alguien. Necesitamos a alguien que nos ame, ¿no? Consolidar ese matrimonio, o en el caso de las religiosas, los sacerdotes, es un amor pues totalmente sobrenatural, ¿no? ¿Cómo se ve en la biología? Es que estamos hechos para el amor, para lo que tú dices, para encontrar a ese alguien en quien entregarte, y en la vida consagrada pues a ese alguien con mayúscula al que también le entregas tu vida. Es una entrega de toda tu persona, de toda tu vida. Y es muy bonito lo que dijiste de los bebés con la madre, porque es que toda nuestra afectividad se empieza a formar desde ahí. Todas las caricias que le haces a tu bebé, que luego cuando sea adulto se las hará a otra persona, todo eso se va grabando en nuestro inconsciente. Y es lo que tú dices, da lugar a personas sanas, con una sexualidad sana. Se hizo un experimento, no me acuerdo ahora bien dónde fue, si en Alemania o por ahí, una vez con bebés que los alimentaban pero no le hacían caricias ni nada, y acabaron muriendo. Fue un experimento horroroso, porque vamos... Pero fue real. Está murieron por falta de amor. Hicieron unos bebés normales con sus madres, con sus caricias, con su alimentación, y otros que los apartaron y solo le daban la comida. O sea que toda esta biología lleva a un comportamiento moral. Sí, educar en el pudor. Bueno, animarles a los que estén viendo esta entrevista a que se hagan preguntas y que se maravillen de la naturaleza de nuestro cuerpo, y que se animen a aprender del método Billings y a llevarlo a la vida, porque al final es como si fuera un modo de vida que te va a acercar a tu propio ser, a tu persona, a la persona con la que compartes tu vida, y a Dios también. Qué belleza. Y como tú bien dijiste, creyentes y no creyentes, también. Pero nos lleva a la verdad, el respeto de nuestro cuerpo. Pues nada, Asunción, pues agradecer a Dios. Estamos en el puntito de la entronización, que también estamos promoviendo la Ser Familia, y donde nos reunimos a rezar el rosario, ese lugar en el hogar. Agradecemos a la Virgen María, agradecemos a nuestro Señor, a Jesús, y que, como bien dijimos de San Pablo, que esta entrevista llegue a todos, creyentes y no creyentes. Todos estamos llamados a vivir en el respeto, en el amor, en la sabiduría, en respetar nuestro cuerpo. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a compartir pues toda esta experiencia de vida que tengo. Gracias, Asunción.